Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer, esta es la historia, bueno, esta es parte de la historia de el profeta Elías. Usted conoce la historia de Elías. Es un personaje muy importante. Es de mis personajes favoritos de la Biblia. Aunque la Biblia no habla mucho de él, no hay mucho de él en la Biblia, solamente aparece en unos cuantos capítulos, pero esos cuantos capítulos están intensos. Es un personaje que aunque no tiene mucha presencia, porque nadie sabe de dónde sale, nadie sabe quién es, de dónde viene, solamente se le llama Elías Tisbita, y dice que era de los habitantes de Galad, y Galad está en el territorio de Manasés. Entonces lo más lógico es que él venía de la tribu de Manasés, pero después de eso no sabemos nada de él. No sabemos de dónde viene, quién era. Solamente fue un hombre que Dios usó de una manera tan impactante que su participación en la historia bíblica trasciende, porque al final del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, dice el Señor a través del profeta, dice: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, el día del juicio de Dios. Dice, él va a enviar al profeta Elías como un mensajero. Y en el Nuevo Testamento vemos cuando Jesús sube al monte con los discípulos en la transfiguración, dice que estaban Moisés y Elías con él. Entonces es un personaje que tiene mucho peso, mucha importancia, y es un personaje que a través de él Dios nos habla y nos enseña algunas cosas muy interesantes que tenemos que aprender y que vamos a ver el día de hoy. En este pasaje, bueno, vamos a leer primero. Dice en el versículo 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab era el rey, dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. El profeta Elías, Dios lo usó para anunciar un juicio. Ahora, ¿por qué vino este juicio? El juicio vino, hermano, porque el rey Acab, si usted después en su casa lee los versículos anteriores, o sea, los últimos versículos del capítulo 16 del libro Primera de Reyes, dice que Acab hizo cosas no malas, malísimas. Dice que fue peor que todos los reyes que había habido antes que él. Y mire que antes que él hubo reyes malos, pero dice la Biblia que le pareció poco, así dice la Biblia, le pareció poco el pecado de sus padres y pecó aún más. Hizo lo que ningún otro rey había hecho. Se casó con una mujer, con la hija de los reyes de Sidón, de unos reyes extranjeros, paganos hasta donde no nos podemos imaginar. Dice que construyó un templo, construyó un altar en el templo de Baal. Hizo un templo para Baal ahí en Samaria, y también hizo un templo para la diosa
Astarot. O sea, era un hombre completamente desviado de los caminos de Dios. Se alejó, se desvió completamente y para acabar de amolar, ¿verdad? Se casó con esta mujer que era de origen pagano, y esta mujer lo llevó, lo arrastró a la idolatría y al paganismo, y entonces toda la tierra de Israel se llenó de pecado. Todo el pueblo se desvió, dejaron. Cuando la Biblia presenta, usted se debe de acordar, porque hemos hablado de eso, cuando Elías, después de enfrentar a los profetas de Baal, es amenazado por esta mujer que llamaba Jezabel, la reina. Elías huye al desierto, y cuando está con el Señor, cuando se encuentra con el Señor, le dice Elías al Señor, dice: han matado a espada a todos tus profetas, nada más quedo yo. O sea, imagínese el cuadro, la escena. Habían exterminado a todos los profetas, a todo aquel que representaba la voz de Dios. Los habían perseguido, los habían cazado literalmente como animales, los habían matado, y unos que quedaban por ahí estaban escondidos. O sea, era un tiempo bien tremendo, en donde el mal estaba reinando con el permiso y con la autorización del rey, de la persona que se suponía que tenía que velar para que el pueblo le sirviera a Dios y le adorara a Dios. Bueno, pues esa persona le abrió la puerta al diablo para que entrara y se apoderara de todo el país. Y no solamente eso, sino que mandó a callar todas las voces que hablaban en nombre de Dios, todos los que hablaban la palabra del Señor. ¿No le suena eso parecido? ¿No le suena familiar a algo que está sucediendo en nuestros días? Quiero decirle algo. Ya fue aprobado en el Congreso hasta 6 años de prisión para todos aquellos, ya sea psicólogos, terapeutas, coaches, pastores, predicadores, evangelistas, que enseñen terapia de conversión forzosa. O sea, que si alguien viene con una persona que se ha declarado abiertamente homosexual, y si alguien viene y le dice: no, tú tienes que cambiar, tienes que acercarte a Dios y Dios puede cambiar tu vida, te pueden meter a la cárcel por eso. Ya está aprobado, hasta 6 años, de 6 a 12 años de cárcel para todas las personas que den terapia de conversión forzosa, ¿verdad? Casi que la persona tiene que firmar un documento donde diga que está de acuerdo con lo que le están diciendo, para que no vaya a haber ningún tipo de problemas, ¿verdad? Y ahora a todo lo malo lo están llamando bueno, pero esa no es la peor parte. La peor parte es que a lo bueno le están llamando malo, y están tratando de censurar todas las voces que en nombre de Dios están denunciando el pecado, que están denunciando lo que está mal. Ahora se han aprobado, ya están aprobados, ¿verdad? Y en los próximos, tal vez en este nuevo periodo escolar que va a comenzar este mismo año, ya van a empezar a entrar en acción programas educativos que ya incluyen en la educación las nuevas orientaciones sexuales y todo lo que tiene que ver con esta corriente ideológica, y todo eso, ¿verdad? Con la aprobación, y no solamente con la aprobación, sino con el beneplácito de las autoridades. Van a causar, ¿verdad?, un revuelo. Van a tratar de influir en la mente de los niños para tergiversar y para
desviar la mirada de ellos del plan original de Dios para la familia. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que van a empezar a ¿qué es lo que impide? ¿Qué es lo que estorba en todos estos casos para que puedan hacerlo con total libertad? La palabra de Dios. La palabra del Señor es un estorbo para ellos, es algo que no les permite, ¿verdad?, estar todavía al 100% con todas estas ideologías, con todos estos programas. Y entonces, ¿verdad?, están poniendo a prueba y están retando, están desafiando, no a la iglesia, no a los cristianos, no a los pastores, a Dios, porque es el plan original de Dios. Y como consecuencia, no vaya usted a pensar que todo se quedó así. No vaya usted a pensar que las cosas permanecieron así. No, sino que todo eso que sucedió por el rey Acab provocó que viniera un juicio de parte de Dios. Ellos confiaban en ese Dios Baal, que era el culto a Baal, era un culto espantoso, era un culto satánico completamente, pero creían que ese Dios Baal controlaba la naturaleza. Y entonces un día Elías, que suponemos, ¿verdad?, que era una persona allegada al rey, que era una persona que el rey lo conocía. Los reyes siempre tenían mucho contacto con los profetas, mucha relación con los profetas. Llega un día Elías con el rey Acab y le dice: rey, te traigo una noticia, quiero decirte algo que viene de parte de Dios, algo que Dios me dijo. Y Acab debe de haber creído que le iba a dar una palabra favorable a él, que le iba a hablar de prosperidad, de bendición, de algo. Y le dice: mira, Dios me dijo que te dijera algo, que en este tiempo, en estos días que vienen, no va a llover. No va a haber ni lluvia, ni rocío, ni brisa, ni nada que se le parezca. Va a haber una sequía. Es más, le dice, en los próximos años. Y yo creo que Acab debe de haber dicho: ay, yo pensé que me ibas a decir otra cosa más interesante, Elías. Ya, vete de aquí, tengo cosas que hacer, estoy ocupado. No, tal vez no le tomó atención. Pero Dios le dijo a Elías: mira, ahorita no te tomó mucha importancia, pero va a llegar el momento que lo va a hacer. Entonces le dice: vete de aquí, y lo manda a un lugar lejos. Se vas a estar en una cueva, y enfrente de la cueva hay un arroyo que pasa, que viene del río Jordán, y ahí ese va a ser tu fuente de agua, y yo te voy a mandar, dice el Señor. Y esto es algo curioso, me hubiera gustado, me gustaría un día verlo. Dice que los cuervos venían y le traían pan y carne en la mañana, y le traían pan y carne en la tarde. Entonces debe haber sido algo bastante curioso, ¿verdad?, que los cuervos le traían de comer a Elías. Entonces pues estuvo por espacio de algún tiempo en esa cueva, en esa situación, y vino el juicio. No llovió. Supuestamente los sacrificios que hacían, que ya hemos platicado en otras veces, en otras ocasiones, en qué consistían muchas veces los sacrificios que le ofrecían a Baal. Le ofrecían niños, quemaban niños vivos en el altar para que hubiera buenas cosechas, para que vinieran las lluvias, para que la tierra fuera fértil, para que el ganado no se muriera, para que el ganado se multiplicara, ¿no? Se supone que al tener ese ídolo ahí, pues les iba a ir bien en todas sus actividades comerciales. Pero llegó ese año, llegó el tiempo de la lluvia y no llovió. Y entonces comenzaron a decir: bueno, pues tal vez no ha llovido, ¿verdad? Porque bueno, pues el calentamiento global, y no sé, tal vez pudieron haber dado muchas explicaciones. Bueno, afortunadamente
tenemos ahí agua, ¿verdad?, almacenada, vamos a tomar agua de ahí y todo, ¿verdad? Tranquilo. Pero pasó un año y cuando al siguiente año dijeron, ahora sí vienen las lluvias, ¿verdad?, y todo va a ir bien. El año pasado, bueno, se perdieron muchas cosechas, pero ahí teníamos en las bodegas almacenado algo de grano, algo de trigo, algo de esto. Pero este año viene la lluvia, ¿verdad? No, hombre, yo me imagino, ¿verdad?, que deben de haber hecho un festival a su Dios, a Baal, para que estuviera contento, para que ese año sí hubiera lluvia, para que se hubiera... Y llegó el próximo año, la temporada de lluvias, y no llovió. Y entonces la situación se empezó a agravar, porque ya se habían consumido el agua que había almacenada y ya habían consumido gran parte de lo que tenían almacenado de comida en sus bodegas. Y ese año, por segundo año consecutivo, no llovió, se perdieron las cosechas, no hubo cosechas. Yo me imagino una gran mortandad de animales a causa de que como no llovía, pues no había pastos tampoco. Y entonces muchos, yo puedo imaginarme miles y miles de animales. No sé si usted ha visto los reportajes del norte cuando vienen las sequías, cuando no hay sequías, cómo están las vacas, están casi el pellejo pegado a los huesos, ¿verdad? Y muchos mueren, miles de animales mueren por falta de agua y por falta de pastos, por falta de forraje, ¿verdad?, para que puedan comer. Y cuando viene el segundo año de sequía, comienza a agudizarse una crisis como nunca antes la habían vivido. Que la gente comenzó a enloquecer, comenzaron a decir, ya se va a acabar el mundo, ¿verdad? Ya se va a destruir el mundo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir todos. Y alguien por ahí, yo creo que el rey debe de haber dicho, no, pues es que Baal está enojado con nosotros, algo hicimos, o a lo mejor no hemos hecho suficientes sacrificios, o a lo mejor, no sé, algo nos ha faltado. Y de repente, ¿verdad?, alguien le tuvo que haber dicho, oye, rey, ¿y te acuerdas que hace 2 años vino un loco que te dijo que en los próximos años no iba a llover hasta que él dijera que lloviera? Y entonces el rey obviamente no creía en ese juicio de parte de Dios, pero Elías era un buen chivo expiatorio para echarle la culpa de que por su culpa no llovía. Y entonces el rey dice, tráiganme a Elías. No importa cómo, no importa, vamos a poner todo. Y Elías se convierte en el hombre más buscado en todo el país. Por eso el Señor lo tenía ahí escondido en una cueva. Porque ya me imagino, ¿verdad?, si hubiera sido en nuestros tiempos, en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo, ¿verdad?, en internet, en las pantallas gigantes, ¿verdad?, en los estadios, en los aeropuertos, la foto de Elías, ¿verdad?, buscado por la Interpol, por el FBI, por la municipal de aquí de Veracruz, por todo lo que usted se puede imaginar, se busca Elías. Y bueno, Elías no estaba. A lo mejor dijeron, a lo mejor ya hasta se murió también con la sequía. Y esta es una prueba, hermano, que Dios nos está hablando por medio de la historia de Elías de un juicio. Y le voy a decir una cosa, no hay un juicio que va a venir a causa del pecado y a causa de lo que está sucediendo. Ya está sucediendo el juicio. El juicio de Dios ya está sobre esta tierra. Ya comenzó. Ya tuvimos una pandemia. Ya hemos tenido, ¿verdad? Hay muchas enfermedades que no se están dando a conocer públicamente como la pandemia, pero hay muchas enfermedades, sobre todo, le voy a decir una cosa, enfermedades espirituales, enfermedades del alma. No se imagina usted en estos últimos tiempos el auge, o a lo mejor sí lo ha notado por medio del internet y de las redes sociales,
el auge que están teniendo, por ejemplo, los coaches, los famosos coaches, los psicólogos, los psiquiatras, porque cada vez hay gente que está sufriendo más ansiedad, cada vez hay gente que está sufriendo más depresión, cada vez hay gente que se está quitando la vida, se está suicidando de una manera inexplicable. Antes, cuando una persona se suicidaba, dejaba una carta, dejaba una nota, o la gente que lo veía decía: sí, lo vimos triste los últimos días, estaba aislado, no hablaba con nadie. Ahora no, ahora de la noche a la mañana la gente se suicida y toda la gente que está a su alrededor dice: pero si lo veíamos normal, lo veíamos bien, estuvimos hace 2 días con él en una fiesta, platicamos, se reía. Pero hay enfermedades del alma que de manera silenciosa, hermano, están atacando al mundo como una pandemia también. Y no se está hablando mucho de eso, pero dése cuenta el auge que están teniendo ahora y la cantidad de trabajo que están teniendo ahora los psicólogos, los psiquiatras, los coaches, disciplinas como el yoga, como el feng shui, como el tai chi, que ofrecen traerle a la persona cierta paz, cierto equilibrio mental, cierto balance. Se están poniendo de moda y están teniendo un auge muy grande porque gente necesita paz. La epidemia, la plaga más grande que está azotando a la humanidad es el miedo. La gente tiene miedo y no saben ni de qué tienen miedo. Y eso es un juicio que Dios está permitiendo que venga. Y hay crisis económica, hay crisis de violencia, hay crisis de inmoralidad en todos lados, ¿verdad? Hay cosas que solamente las veíamos en las noticias, que solamente pasaban en otros países, y ahora las estamos viendo en nuestras ciudades, alrededor de nosotros. Y la iglesia, le voy a decir una cosa: Elías, en este pasaje, en este capítulo, representa la iglesia del Señor. Porque Dios trae un juicio al mundo, pero en el mundo también está la iglesia, y la iglesia también se ve afectada de cierta manera por la crisis, por el juicio que está viniendo en el mundo. Las iglesias se están viendo también afectadas. ¿En qué sentido? Pues también a veces entra el temor. Somos humanos, somos seres humanos normales, ¿verdad? Y a veces también hay preocupaciones. ¿Qué vamos a hacer? Viene una crisis, y si me corren del trabajo, y si nos llegamos a enfermar, y si llega a haber un accidente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y son situaciones muy difíciles porque nos afectan también a nosotros como hijos de Dios. Porque no pertenecemos al mundo, dice Jesús. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y las cosas que pasan en el mundo también nos afectan a nosotros. Entonces el Señor le dijo a Elías: mira, Elías, vete allá al oriente, vete y vas a estar en una cueva y vas a estar en el arroyo, y por un tiempo yo te voy a sustentar. Hermano, el agua del arroyo, bueno, es algo normal. Esa es una parte natural. Pero lo que no es normal, lo que no es natural, es que los cuervos le traían comida a Elías. Dice que le traían pan y carne. Yo estoy seguro que en el pueblo más cercano había un panadero y un carnicero que estaban enojados con los cuervos. Ya se habían comprado una escopeta o habían buscado la manera de controlar esa plaga, ¿verdad? Porque los cuervos llegaban todos los días y se llevaban un poco de pan y un poco de carne. No sé, me he tratado de imaginar esa escena, los cuervos llevando pan y carne a Elías. Obviamente, ¿verdad? Sabemos que Dios era el que los llevaba a hacer eso. Probablemente no eran cuervos, probablemente eran ángeles de Dios que estaban disfrazados de cuervos, ¿verdad? Pero de alguna manera el Señor, de una forma sobrenatural, estaba proveyendo para Elías. Hermano,
Dios nos ha dado el privilegio a nosotros como su iglesia de poder ver una provisión sobrenatural de Dios para nosotros. De un tiempo, hermano, Dios nos ha sostenido de una manera inexplicable, de una forma que no podemos, hay una razón, hay una explicación natural. Obviamente la carne que los cuervos traían pues venía de un lugar, ¿verdad? Venía de una carnicería, y el pan que traía también venía de una panadería, pero el medio por el cual llegaban hasta Elías era algo sobrenatural. Pues yo nunca he visto un cuervo que después de agarrar un pedazo de pan lo suelte. Se lo agarra y se lo comen, y la carne también. Pero esos eran guiados por Dios para llevarle a Elías la provisión. Y Elías, imagínense cómo eran los días de Elías en esa cueva. ¿Se puede usted imaginar por un momento a Elías en la cueva? No tenía internet, no tenía televisión, no tenía un equipo de sonido, no tenía. Lo único que Elías hacía en esa cueva era descansar, orar, escuchar la voz de Dios y salir a recibir cuando llegaban los cuervos Uber Eats ahí a dejarle la comida. Y entonces Elías, yo me imagino los primeros días, debe de haber dicho: esto es una maravilla, esto es un milagro de Dios. Los cuervos me están trayendo de comer, ¿cómo es posible? Y dice que comía carne, comía pan, y tenía un arroyo ahí que pasaba enfrente de la cueva. Era agua cristalina y pura, agua de manantial. Entonces Elías estaba bien cuidado por Dios, bien sustentado por Dios. Y hermano, la iglesia por mucho tiempo ha estado sustentada por Dios, aún en medio del caos, aún en medio de la crisis. Hermano, mire, yo estoy seguro de algo, que si Dios no nos hubiera llamado como iglesia, a mí en lo personal, yo estoy seguro, ¿verdad?, que si Dios no me hubiera llamado como pastor y yo hubiera dicho un día: pues se ve que está suave eso de ser pastor, voy a ser pastor. Y si yo hubiera tomado la decisión por mí mismo de ser pastor, de ninguna manera hubiera podido. Tal vez hubiera estado un rato, pero ya después no hubiéramos podido como iglesia. Pero hasta el día de hoy, hermano, créame, hace unos días estaba platicando esto y estaba pensando en esto, y volteando a ver hacia atrás en el tiempo, digo: Señor, ¿cómo? No cómo lo hicimos, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo nos sustentaste? ¿Verdad? Hace unos días estábamos recordando el tiempo cuando estábamos en la cuarentena, cuando estábamos encerrados, cuando no podíamos salir, cuando no podíamos congregarnos, y nos estábamos acordando de esto porque las personas que nos rentan este local nos decían: pastor, ustedes son los únicos clientes que tenemos que nos están pagando puntual, que nos están pagando. Recuerdo que algunas veces, hermano, no sé cómo, ya no me acuerdo, de verdad, si usted me pregunta, ya no me acuerdo cómo, pero cuando llegaba el día de pagar la renta, el dinero estaba ahí. Y a veces, mire, le voy a ser honesto, hubo algunos meses que nos faltaron 1,000 o 2,000 pesos para completar, y le llamaba yo al dueño y le decía: oiga, mire, me faltan 1,000, 2,000. Y él me había dicho algo. Él me había dicho: si algún mes está difícil, se la ven muy difíciles, él me dijo: deposítame la mitad de la renta. Deposítame la mitad. Dice: es lo que la mayoría está haciendo. Deposítame la mitad y ya después vemos cómo nos arreglamos, vemos qué hacemos. Y pues estaba esa tentación también, pero el Señor me dijo: no, vamos a pagar. Y había meses que faltaban 1,000 pesos o 2,000 pesos, y le hablaba yo y le decía: oiga,
mire, me hizo falta, y me decía, no, me dice, si quieres, deposítame nada más la mitad. Y yo le decía, no, 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 le vamos a depositar esto porque esto es lo que tenemos, esto es lo que la iglesia ha destinado para el pago de la renta. Y al final me decía este señor, durante la pandemia, dice, yo no sé cómo le hicieron, dice, pero ustedes fueron los únicos que pagaron la renta puntual y completa, salvo 2 o 3 ocasiones, ¿verdad? Que no nos completamos, pero me decía, ustedes fueron los únicos. Dice, todos los demás les afectó la economía. Dice, muchos locales cerraron, muchas iglesias, hermano, ya no pudieron regresar después de la pandemia. Muchas personas, muchas familias se desintegraron, muchas, y obviamente, ¿verdad? También lo sabemos, muchas personas fallecieron durante la pandemia, ¿verdad? Hubo personas, hubo familias, hubo lugares en donde hubo una mortandad tremenda. Hubo iglesias, ¿verdad? En donde una gran cantidad, un gran porcentaje de sus miembros murieron durante la pandemia. Y ahí es donde estábamos platicando y estábamos diciendo, Dios, el Señor nos guardó, el Señor nos sostuvo, el Señor estuvo con nosotros y ha estado con nosotros. Y muchos de nosotros, hermano, no sabemos ni cómo es que hemos llegado hasta donde estamos. ¿Cómo hemos llegado? Muchos de nosotros hemos pasado por pruebas, por desiertos, por situaciones tan difíciles que a veces decimos, Señor, yo no sé, de milagro estoy todavía aquí. De milagro he cometido tantos errores que de milagro mi familia todavía está conmigo, mi esposa, mi esposo todavía están conmigo. ¿Cómo? No sé, has sido tú. Y Elías vio la provisión de Dios. Elías vio la mano de Dios, pero mire, hermano, ¿sabe qué es lo peor que le puede pasar al ser humano? Que a todo nos acostumbramos. A todo le perdemos el encanto. De todo nos fastidiamos, nos aburrimos, nos adaptamos. Y la Biblia habla mucho acerca de eso. Yo me puedo imaginar el primer día que Elías, cuando Dios le dijo a Elías, yo voy a enviar los cuervos que te den de comer. Elías dijo, bueno, el Señor está hablando en sentido figurado. Seguramente alguien va a llegar, ¿verdad? Y me va a llevar algún tipo de provisión de alimentos. Pero quiero imaginarme la cara de Elías la primera vez que vio llegar ahí a un grupo de cuervos, depositar pan y carne en el lugar donde él comía, en la mesa o en la piedra donde él comía, y después otra vez emprender el vuelo. Quisiera yo algún día poder ver la cara de Elías cuando vio eso. O sea, ha de haber quedado completamente pasmado. Ha de haber dicho, Señor, ¿cómo los cuervos traen comida? Y ha de haber dicho, Señor, pero hasta ni ha de haber querido comer esa comida. Ha de haber dicho, no, hombre, esta comida es una comida milagrosa. Pero se la comió. Y así fueron pasando los días hasta que yo puedo imaginarme, yo quiero creer, ¿verdad? Que hasta que un día Elías, llegó el momento que Elías decía, ya los cuervos se tardaron, ya tengo hambre, ya como que ya es la hora que ya deberían de, esos cuervos, ya cuando llegaban los cuervos y dejaban la comida, yo creo que Elías decía, hoy ya era hora, ya se habían tardado. Porque a veces dejamos de ver lo milagroso, nos acostumbramos tanto a la gloria de Dios, nos acostumbramos tanto, es como cuando nos despertamos en la mañana, hermano, despertar cada día es un milagro de Dios, pero estamos tan acostumbrados que despertar es algo ya tan común, tan normal para nosotros, cuando la palabra de Dios dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando nos despertamos y abrimos los ojos, deberíamos decir, wow, Señor, estoy vivo. Gracias, Dios. Este es un día más, quiero vivirlo para ti. Pero estamos acostumbrados.
¿verdad? Despertar, ya tenemos nuestra rutina. Ya sabemos, ¿verdad? Despertando, ¿qué es lo primero que hacemos? Algunos lo primero que hacen es prender la tele para ver las noticias. Otros lo primero que hacen es ver el celular, ver el Facebook, checar Facebook. Otros lo primero que hacen tal vez ya tienen preparado ahí su menjurje, ¿verdad? Para tomarse en las mañanas. O no sé, ¿verdad? Cada uno de nosotros ya tenemos un ritual para cada vez que nos despertamos. Pero lo primero que deberíamos hacer es darle gracias a Dios por un día más de vida. Maravillarnos y decir: wow, Señor, cuántas personas en el mundo el día de hoy ya no despertaron, ya no amanecieron. ¿Cuántos en mitad de la noche, verdad? Los que están allá donde hay guerra, ¿cuántos en mitad de la noche cayó una bomba donde estaban dormidos y ya no despertaron? ¿O cuántos en mitad de la noche les dio un infarto y ya no despertaron? ¿O cuántos en mitad de la noche vino un temblor, un terremoto y les cayó la casa encima y ya no están? O alguien, ¿verdad? Tal vez entró a su casa y los mató ahí estando dormidos y ni se enteraron. Y nosotros podemos abrir los ojos un día más. Y es algo tan maravilloso, pero estamos acostumbrados. En el Salmo 80 dice, lamentando acerca de la condición de Israel, el salmista dice: Señor, despierta tu poder, haznos ver tu gloria, queremos ver tu rostro. Y dice Asaf, después de la caída de Jerusalén, dice: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Y es bien importante lo que el salmista dice, porque en el desierto, cuando el pueblo de Dios acampaba, tenían que acampar mirando hacia el oriente. Y entonces el campamento, se me fue la palabra, donde estaba el arca, estaba ahí en medio, y las 12 tribus se distribuían hacia los 4 puntos. Unos estaban a la izquierda, otros a la derecha, otros enfrente y otros atrás, pero todos mirando hacia el oriente. Entonces las puertas de sus tiendas quedaban viendo hacia el oriente. El tabernáculo es la palabra. Entonces el tabernáculo estaba en medio, y entonces de este lado y de este lado estaban las tribus, ¿verdad? 3 de este lado y 3 de este lado, viendo hacia allá, hacia el frente. Otras 3 estaban aquí adelante, viendo hacia allá, hacia el frente. Pero las 3 que estaban atrás del tabernáculo eran las que quedaban de frente al tabernáculo. Los otros 3 grupos de 3 quedaban viendo hacia el oriente, no tenían a su vista el tabernáculo. Pero las tribus que estaban atrás, que eran las tribus de Benjamín, de Efraín y de Manasés, el tabernáculo les quedaba de frente. Y cuando la gloria de Jehová descendía sobre el tabernáculo, a ellos les tocaba ver de frente cuando la gloria de Dios descendía. Y la primera vez, imagínense la primera vez que vieron descender la gloria de Dios sobre el tabernáculo, yo creo que les deben de haber temblado las rodillas de ver la gloria de Dios. Pero ¿qué cree? Se acostumbraron a que todos los días la gloria de Dios descendía, y entonces ya no lo veían como algo sobrenatural. Ya escuchaban el trueno y escuchaban y decían: ¿qué es eso que sonó? La gloria de Dios que está descendiendo. Ya era como algo, todas las tardes desciende, ahí está el Moisés hablando con Dios y todo. Pero ya era algo ya tan común. Por eso cuando la gloria de Dios se va y los abandona, y los babilonios destruyen el templo y se los llevan cautivos, por eso el salmista Asaf dice, a manera de súplica, dice: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Porque llegó el momento que lo menospreciaron y ahora lo anhelaban. Ahora que ya no lo tenían, lo anhelaban. Y hermano, en la iglesia, le voy a decir algo: nos hemos acostumbrado a ver la gloria de Dios. Nos hemos acostumbrado a la misericordia y a la gracia de Dios. Y lo vemos como algo tan común, lo vemos como algo tan familiar.
Lo vemos como algo tan cotidiano que ya no nos maravilla, ya no nos asombra. A veces estamos en una comodidad. A veces le servimos a Dios desde una comodidad en la que no estamos dispuestos a hacer algo que nos cueste trabajo para servirle a Dios. A veces decimos, oh, es que hay que hacer esto. Bueno, si puedo, si me da tiempo, si me alcanza, si no me da sueño, voy y lo hago. Estamos acostumbrados ya a servirle a Dios desde una comodidad. ¿Por qué? Porque como Dios ha sido bueno y nos ha bendecido y en cierto modo estamos cómodos, como hasta cierto grado Dios no nos ha exigido, pues entonces estamos acostumbrados a esa comodidad. Y cuando se nos habla de esforzarnos, cuando se nos habla de sacrificar algo para servirle a Dios, nos espantamos. Se nos hace una locura. A veces nos hemos ido al otro extremo, ¿verdad? Y los extremos son malos, siempre. Pero yo me acuerdo hace muchos años, pertenecíamos a otro ministerio y era el discipulado. La manera de discipular y de enseñar a la gente era un tanto medio tosco, medio salvaje. Ahí no te preguntaban ni te pedían permiso ni veían si podías. Ahí no era o la bebes o la derramas. Ahí era o la bebes o la bebes. Ahí no había otra. Ahí te decían, viene un congreso y es en tal ciudad, ¿verdad? Lejos. Y hay que pagar el hotel, hay que pagar la inscripción y hay que pagar el transporte. Y no te preguntaban si podías, si tenías ganas, si tenías dinero. Te decían, hay que ir. Oye, pero es que no tengo dinero. Bueno, ahí está una caja de chocolates, una caja de dulces. Vete a los camiones a vender, vete a las casas a vender. Y tú ve cómo le haces, ¿verdad? Pero vendes pan, galletas, dulces, chocolate, chicles, cacahuates, lo que tú quieras. Pero tienes tanto tiempo para juntar. Y teníamos que ir. Íbamos a las calles y vendíamos empanadas, vendíamos pan, vendíamos dulces, nos subíamos a los camiones, veíamos cómo le hacíamos. Pero cuidado, hermano, si había que vender algo, si había que empeñar algo, pero cuidado, y llegaba el día y decíamos, ay, es que no me alcanzó, es que no me completó. ¿Sabes qué era? La respuesta decía, entonces tú no le crees a Dios, tú no amas a Dios. Y si no amas a Dios, entonces siéntate y aprende cómo otros que aman a Dios le sirven. Y entonces te quedabas así, no, pues sí, ¿verdad? O le entrabas o le entrabas. Hermano, viene un retiro de oración y hay que ir. Es que no me van a dar permiso en mi trabajo. Hermano, si antes te escapabas para irte de borracho, si antes le mentías a tu jefe, hacías comprobantes falsos ahí, justificantes, falsificaba la firma del doctor para los justificantes, para irte de borracho, para irte de parranda, y ahora que se trata de servirle a Dios, ay sí, muy honesto y no puedo faltar a mi trabajo, muy responsable. Cálmate. Había gente que entraba al centro de rehabilitación y le decían, tienes que estar 9 meses internado sirviéndole ahí a Dios. Y cuando llevaban un mes decía, es que ya me tengo que ir porque tengo que trabajar para mantener a mi familia. Llevas años sin mantener a tu familia, holgazán, borracho, vago. Y ahora ya te entró lo responsable. Ahora ya quieres ir a trabajar porque ay, le hace falta a mi familia y esto. Cálmate, métete con Dios, busca de Dios para que de verdad pueda ser de bendición para sus vidas. Y a veces, hermano, a veces decimos, ay, es que esa es una forma muy tosca de discipular y de hablar a la gente. Mejor vamos a hablarles con amor. Y nos hablan con amor, hermano, y nos colgamos. Nos hablan con demasiado amor y ahora hay que pedirle permiso, hermano. Por favor, ¿será que puedes ir al congreso?
hermano, por el amor de Dios, ¿será que puedas ir al discipulado para que por favor el pastor vea que sí tenemos gente y que sí está yendo la gente para ir? Casi, hermano, por favor vamos, por favor ven a la iglesia, por favor ven a la oración, por favor. A veces, hermano, hemos caído en tanta conformidad, en tanta comodidad, que a veces Dios tiene que hacer algo para movernos del lugar en donde estamos. Dios pudo haber, mira, la crisis en Israel por la falta de agua estaba, pero mortal. La gente se mataba por un vaso de agua. Y la gente que tenía aljibe en su casa, casi tenía que tener guardias ahí en su casa día y noche, porque si no entraban a su casa para llevarse el agua. Y los que tenían comida igual. O sea, era una situación terrible, tremenda. Y durante todo ese tiempo, Dios pudo haber mantenido a Elías con agua del arroyo y con comida de los cuervos. Pero esa fue, mira hermano, esa fue una etapa de emergencia. Eso fue algo de emergencia. Pero a Elías le gustó. Y no lo culpamos. Cualquiera, ¿quién no quisiera estar en una cueva sin trabajar, sin hacer nada, solamente orando y que alguien te traiga de comer y que tengas agua ahí a la hora que tú quieras, el agua y la comida? O sea, ese es el estado perfecto en el que pudiéramos desear estar. Y Dios pudo haber mantenido ahí a Elías durante todo el tiempo de la sequía y de la crisis, pero eso no era lo correcto. Esa era solamente una emergencia. Y Dios le habló a Elías. En medio de esos pasajes, Dios le habló a Elías y le dijo: mira Elías, ya estuvo bueno. Está muy padre que estés ahí en la cueva, está muy padre que los cuervos te den de comer, pero ya pasó el tiempo de la emergencia. Ahora yo te voy a enseñar cómo es lo correcto. Acuérdese que Elías es la iglesia. Y entonces Elías debe de haber dicho: no, Señor, ¿cómo crees? Espérate. No, Señor, tranquilo, aguanta. Si aquí estamos bien en la cueva, ¿qué te cuesta? Déjanos aquí. Y el Señor dijo: no, te me vas a ir, dice, a Sarepta de Sidón. Y ahí dice: yo le he dado instrucciones a una mujer viuda para que ella te sustente. Y Elías decía: no, Señor, por favor, mira, yo aquí en la cueva estoy bien. Es más, yo me atrevo a pensar que Elías se quedó en la cueva más tiempo. Y dice la Biblia que Dios tuvo que mandar secar el arroyo. El arroyo se secó. Ya cuando el arroyo se secó y no había agua, probablemente también hasta los cuervos dejaron de llegar. Y entonces Elías, así como un niño regañado, dijo: pues ya qué. Y agarró y dice la palabra del Señor, el versículo 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías debe de haber dicho: bueno, pues a lo mejor una mujer viuda, dice Elías, pues a lo mejor está buena la pensión ahí, ¿verdad? Y pues ahí voy a estar bien, voy a estar mejor que aquí en la cueva. Pero dice la Biblia que cuando él llegó a Sarepta y encontró, y el Señor le dijo: ella es la persona que yo te había dicho. Y entonces Elías le dice a la mujer, dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido,
Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Fíjese bien, Elías va con una mujer y le dice: tráeme un poco de agua, tráeme un vaso con agua. Y a pesar de la sequía, que era precisamente lo que no había, era agua, a pesar de eso, la mujer entendió que él era un hombre de Dios, que él era un profeta. Y la mujer dijo: ok, te traigo agua. Pero cuando iba por el agua, Elías dice: no, como que le pedí algo muy leve. Y dice: oye, y también tráeme pan. Y entonces ahí fue donde la mujer dijo: ay, Señor, mira, te doy mi palabra delante de Dios al que tú sirves. Dice que no tengo pan. Dice: solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite para cocinar una pequeña torta para que mi hijo y yo comamos, y después de eso nos morimos de hambre. Ahora le voy a decir algo. ¿Cómo sabía esta mujer que lo que le quedaba en la tina era un puñado de harina? O en la traducción literal dice una porción de harina para hacer una pieza de pan. Ahí está hablando de algo muy importante. Ahí está hablando de una administración. Cualquier otra persona, si esa mujer viuda hubiera sido más descuidada, hubiera sido una mala administradora, hubiera dicho: pues me queda por ahí algo de harina, un poco de harina me alcanzará, tal vez, no sé, para 1 o 2 piezas. No, pero ella sabía exactamente cuánto tenía. Probablemente la tenía dividida por porciones la harina, pero ella sabía que nada más le quedaba la última porción. Y ella dijo: mira, discúlpame, pero me queda la última porción para hacer una pieza de pan para que mi hijo y yo la comamos, y después de eso pues nos vamos a encerrar y a ver hasta dónde vivimos con eso. Ahí está hablando primero de administración, pero también nos está hablando de algo muy importante, de fe. Porque esta mujer tenía la harina, y yo me imagino que esta mujer no se dio cuenta ese mero día de que ya nada más le quedaba una. Yo creo que esta mujer, conforme se fue acercando, conforme fue pasando el tiempo, se fue dando cuenta que la harina iba bajando, iba disminuyendo. Debe de haber dicho: ya nada más me queda para unos días. Y continuó. Y ella debe de haber dicho: ya nada más me queda para una semana. Y ahora ella estaba viendo afuera la crisis que había y que la gente estaba muriendo de hambre. Y yo le pregunto algo: ¿qué diferencia había morirse ahorita o morirse dentro de una semana, si de todos modos iban a morir? No había ninguna diferencia. Pero ella dijo: vamos a aguantar hasta el último momento, tal vez Dios puede hacer algo. Tal vez en el último momento, tal vez cuando ya quede el último bocado de pan, la situación se compone. Vamos a resistir hasta el final, dijo esta mujer a su hijo. Vamos a resistir hasta el último bocado de comida que Dios nos dé. Dios puede obrar un milagro. Y esta mujer escuchó la voz de Elías. Y Elías, yo creo que Elías por dentro
porque se produce cierta incomodidad. Yo creo que Elías por dentro debe haber dicho: Señor, ¿para qué me mandas a meter en apuros a esta mujer? Pobrecita, mira, ya nada más tiene pan para ella y para su hijo, y ahora aquí vengo yo de gorra, ¿verdad? A pedirle y a decirle que me dé a mí también. Pobre mujer, mejor me hubieras dejado en la cueva y me hubieras seguido sustentando ahí de manera sobrenatural. Escuche algo, hermano: lo sobrenatural es solamente para emergencias. Lo sobrenatural es solamente por un tiempo corto, pero no nos podemos quedar en lo sobrenatural. No es el plan de Dios. Lo sobrenatural es, escúcheme, una manera milagrosa como Dios nos sustenta cuando no hay nada, pero no es la manera correcta, no es la manera que Dios ha establecido. Mire, hermano, nosotros podemos orar. Yo le puedo decir algo. Yo puedo orar y decirle al Señor: Señor, haz algo de manera sobrenatural. Haz que de alguna forma la situación cambie a nuestro favor. Alguien dijo una vez: Señor, que venga un narcotraficante arrepentido a la iglesia y que done, ¿verdad?, todo lo que haya ganado de millones de dólares a la iglesia. Y mire, Dios lo puede hacer, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros como iglesia sustentemos la obra de Dios. Mire, Dios, yo he oído a gente, porque una vez estábamos escuchando a un predicador, y mire, cuando Dios nos permite ver lo espiritual, le voy a decir algo. Hay gente que dice: yo veo lo espiritual, pero nada más ven puros demonios. Dice: es que Dios me abrió los ojos espirituales y vi que todos los demonios que andaban ahí, ¿verdad? Y todos y tal. Dice: pero ¿por qué nada más ves demonios? Pero cuando Dios abre tus ojos espirituales, también puedes ver la gloria de Dios. ¿Ah? Y una vez un predicador dijo: estábamos orando, dice, y de repente empezaron a caer así como diamantes, como empezó a caer algo del cielo, como si fuera oro, como si fuera una brisa así, ¿verdad? Y veíamos en nuestras manos cosas que brillaban como pequeños diamantes y todo. Y dice un hermano: ay, pues los hubieran ido a vender, hubieran ido al empeño, ¿verdad? Y a ver qué les daban y todo. Hermano, ese no es la razón. Ese no es el porqué. ¿Usted cree que Dios no podría hacerlo? ¿Usted cree que Dios no podría decir: a ver, hijos míos, oren y ahí les va a aparecer una barra de oro ahí en el piso, y véndanlo y con eso paguen la renta y paguen todo lo que hay? ¿Usted cree que Dios no lo puede hacer? Claro que Dios lo puede hacer, pero ese no es el plan original de Dios. ¿Usted cree que Dios no podía seguir mandando los cuervos con Elías? Claro que Dios lo podía hacer, pero ese no era el plan original de Dios. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ¿usted cree que no podía seguir lloviendo maná del cielo? Claro que sí. Pero apenas entraron en la tierra prometida, Dios les dijo: ok, en el desierto no había dónde sembrar, ok, yo les di maná, pero ahora ya tienen dónde sembrar. Ahora trabajen y siembren y cosechen, y así los voy a bendecir. Entonces, Dios le dio a esta viuda la capacidad para decir: ya no tenemos más que un bocado de pan. Pero Elías le dice, yo creo que Elías tuvo que hacer, como decimos, ¿verdad?, de tripas corazón, y le dijo: sí, haz lo que has dicho, pero el primer pan que hagas, tráemelo a mí. Ahora, ¿puede usted imaginarse? Porque la Biblia no nos da detalles, pero Dios nos da imaginación. Entonces, imagínese usted cuando la señora empezó a hornear el pan. Obviamente el pan ya estaba racionado,
Probablemente hacían una sola comida diaria. ¿Puede usted imaginarse cuando esta mujer estaba horneando el pan y a su hijo pues ya tenía hambre y le llegó el olor del pan y dijo: ah, mi mamá ya está haciendo el pan, qué rico huele? Imagínese el niño en la cocina, ¿verdad? Usted ha visto un niño cuando usted está preparando la comida que le gusta, cuando usted está preparando un postre o algo así, y usted no los puede sacar de la cocina. Es mentira que usted les va a decir: espérate allá hasta que ya esté listo, yo te hablo. Es imposible, los niños ahí están, ya tienen hasta el plato y la cuchara ahí haciendo fila, esperando para cuando esté el postre, usted les sirva. Ahora, imagínese a esta mujer sacando el único pan que le quedaba y su hijo ya estaba en la mesa con el plato y la servilleta puesta en el cuello y los cubiertos en las manos, esperando. Y esta mujer tuvo que decirle: hijo, espérate, primero le voy a llevar al profeta para que coma y después vamos a comer nosotros. Y ella sabía que después ya no había nada que comer, pero ella tuvo que decirle eso tal vez a su hijo y le llevó el pan, tal vez con lágrimas, tal vez diciendo: ahora sí ya nos vamos a morir de hambre, ahora sí, tal vez, mire, dice la Biblia que durante una crisis parecida a esa, cuando el rey de Siria sitió la ciudad de Samaria y hubo una gran hambre, se comieron hasta los perros, se comieron hasta las ratas, se comían a los burros, se comían todo lo que no se comían las palomas las mantenían vivas. ¿Sabe por qué? Porque se comían el excremento de las palomas. Porque si se comían las palomas, pues ya se acababa la fábrica, ¿verdad? Pero tenían a las palomas vivas porque se comían el excremento de las palomas. A tal grado que dice que muchas mujeres asfixiaron a sus hijos para no verlos morirse de hambre. Los tuvieron que matar para no verlos morir de hambre. Se puede imaginar, tal vez esta mujer pasó por su mente el pensamiento de ver a mi hijo agonizar de hambre, pues mejor que se vaya rápido. A lo mejor, no sé, pasó por su mente ese pensamiento. Y cuando ella dijo: Señor, pues yo no sé, pero tú me mandaste que yo hiciera esto y yo te obedezco. ¿Y cuál fue la sorpresa para ella? Que cuando regresó a su casa, dice la Biblia, había más harina en la tinaja y había más aceite también. Y entonces ella dijo: bueno, a lo mejor no le calculé bien y me sobró para otra pieza de pan. Y rápido preparó y horneó otra pieza de pan. Y cuando voltea otra vez a su alacena, otra vez había harina y otra vez había aceite. Y dice la Biblia, nunca disminuyó la harina ni el aceite conforme a la palabra que Elías había obrado. Ahora le pregunto, y después de esto Dios hace un milagro, porque el niño se enferma y muere, y por medio del profeta Elías Dios lo restaura a la vida. Y la mujer termina diciendo: ahora conozco el poder de Dios, ahora sé que había un propósito en lo que Dios estaba haciendo, ahora sé que no fue en vano la situación que atravesé, porque ahora he visto la mano de Dios. Y hermano, muchos de nosotros tenemos que aprender que la obra de Dios, la manera correcta, mire, muchas veces decimos: ay, pues el pastor, que Dios lo bendiga, ay, pues los hermanos, que Dios los bendiga, de alguna manera Dios los va a proveer. Y sí, le voy a decir algo, sí, de alguna manera siempre Dios nos provee. Pero las situaciones milagrosas, los milagros, son para tiempos, hermano, de crisis, donde de verdad no hay. Ahí vemos la mano de Dios. Pero lo correcto es que Dios nos ha mandado a nosotros, a que nosotros tenemos que sustentar la obra de Dios, hermano. Por supuesto que hemos orado y hemos dicho: Señor, toca el corazón de la gente, ¿verdad? Y que un día, hasta hemos soñado que un día vienen y nos dicen:
le regalamos el local, ¿verdad? El local es suyo, quédenselo, úsenlo. Lo hemos soñado que, y hermano, le repito, Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Dios lo ha hecho. Hay muchas iglesias que el edificio se los han donado, se los han regalado, porque ha habido situaciones difíciles, situaciones extremas. Pero lo correcto es, hermano, que nosotros sustentemos la obra de Dios. Eso es lo correcto. Dios puede traer, claro que Dios puede traer a alguien que venga y diga: yo pago, yo compro el terreno y yo pago la construcción del edificio y yo doy lo que haya que dar y lo que haya que hacer, yo lo doy. Claro que Dios lo puede hacer. Hubo un hombre en la Biblia que quiso hacerlo, David. Dice que dijo, es más, llamó al profeta Natán y le dijo: quiero construir la casa de Dios, quiero construirle un templo a Dios. Dijo: ¿verdad que sí me vas a profetizar para bien? Pues era el rey, ni modo que qué le iba a decir el profeta. ¿Qué le dijo el profeta? No, sí, construyela, porque Dios va a estar bien contento contigo de que la construyas. Dice que David mandó traer los mejores materiales, la mejor madera, oro, plata, telas preciosas. Mandó a traer los mejores materiales y los reunió y todo. Y cuando el profeta iba de regreso para su casa, Dios le habló al profeta y le dijo: oye, ¿y a ti quién te dijo que le dieras luz verde al rey? Dice: ahora te vas a regresar, le dijo, a donde está el rey, y le vas a decir que él no me va a construir mi casa. Le vas a decir: porque ha sido un hombre sanguinario y perverso y tiene las manos manchadas de sangre. ¿Te imaginas al profeta? Digo: Señor, pero el rey, si tú mismo me estás diciendo que es sanguinario, que cuando yo le diga eso me va a matar, me va a cortar la cabeza. Y entonces el profeta Natán tiene que regresar y decirle a David: David, quiero decirte algo, me equivoqué. Lo que te dije, te lo dije porque me emocioné, porque es algo bueno lo que quieres hacer, pero no viene de parte de Dios. Y Dios dice así: que tú no le vas a construir la casa, porque tiene las manos manchadas de sangre. El que se la va a construir va a ser tu hijo Salomón. Y entonces David pudo haber dicho: pero si yo tengo todo lo que se necesita, ya está listo todo para construir la casa. Pero Dios dice: no, tú no la vas a construir, porque no construye la casa de Dios el que tiene, construye la casa de Dios al que Dios le da el privilegio de construir la casa de Dios. David tenía todo. ¿Qué le impedía a David construir la casa de Dios? Nada. Pero Dios le dijo: no, tú no me vas a construir mi casa, la va a construir tu hijo Salomón. Y Salomón fue el que terminó construyendo la casa del Señor. Ahora, hermano, Dios puede traer a alguien que venga y diga: yo pago todo y construya una iglesia de 3 pisos o de 4 pisos. Y claro que Dios lo puede hacer, pero no es del que tiene ni del que puede, es de a quien Dios le ha dado el privilegio. Y a quien Dios le ha dado ese privilegio es a nosotros, hermano. Muchas veces, y quiero decirle esto, la iglesia ha sido sustentada por personas que han sido fieles a Dios en sus diezmos. Pero le voy a decir una cosa, y eso es algo que siempre, por ejemplo, el pastor Beto, cuando viene, siempre nos dice, porque es una regla casi general, que en una iglesia el 20% de los congregantes son los que aportan, son los que diezman, son los que son fieles en ese aspecto, y el otro 80% solamente, ¿verdad?, participa de alguna manera, con alguna ofrenda de vez en cuando y todo, pero no estamos completamente comprometidos. Y muchas veces decimos: pero es que no puedo diezmar porque no gano mucho. Y entonces a veces, mire, una vez una persona me dice: pastor, yo quisiera diezmar. Dice: pero me da vergüenza. Y hermano, ¿y por qué le da vergüenza? Dice: es que yo siento, dice, que vale más el sobre, dice, que estoy agarrando que lo que le estoy echando adentro.
Digo, hermano, quítese ese pensamiento de la mente. Eso no viene de parte de Dios. Mire, el diezmo no es una cantidad, es una proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, Dios lo bendice y gana, no sé, 100,000 pesos, bueno, el diezmo son 10,000, es la 10ª parte. Pero si usted gana 10 pesos un día en su trabajo, el diezmo es 1 peso. Y si usted trae ese peso y lo deposita en el alfolí, usted está obedeciendo a Dios igualito que si trajera 10,000 o 100,000. Es la misma bendición, porque Dios no mira la cantidad que estamos poniendo ahí en el sobre. Dios mira la actitud de nuestro corazón. Dios mira la obediencia que estamos. Dios mira la fe, porque muchas veces, hermanos, se necesita fe para diezmar. Porque muchas veces tú dices, Señor, en mis matemáticas, si yo doy el diezmo, no voy a llegar a la quincena, no voy a llegar al final de la quincena o de la semana. Pero las matemáticas de Dios son diferentes, hermano. Cuando tú y yo le creemos a Dios y obedecemos a Dios, hermano, mira, por supuesto que Dios puede proveernos de muchas maneras, pero la manera como Dios ha establecido, hermano, es a través de los diezmos, a través de las ofrendas. Yo sé que muchas veces, humanamente hablando y en nuestra carne, y le voy a decir esto y siempre se los he dicho y quiero ser bien honesto con ustedes, yo estuve ahí también donde ustedes están y yo también pensé lo mismo que muchos pueden pensar. Pues claro, pues él es el pastor, a él le conviene, ¿verdad? Entre más dinero entre, pues a él también le va mejor. Que eso es algo completamente normal. Si usted lo está pensando, no es pecado, no se preocupe. No lo va a castigar Dios, ni se va a ir al infierno, ni nada. Pero lo que sí necesitamos es aprender a confiar más en Dios, aprender a creerle a Dios en sus promesas. Yo le voy a decir una cosa y le podría yo decir miles de testimonios, muchísimos testimonios que hemos visto y que hemos sido testigos, que hemos presenciado la mano de Dios. Pero le voy a decir algo, no hay nada como que usted experimente, como que usted pruebe. Por eso dice la palabra, probadme ahora en esto, dice el Señor. Probadme ahora en esto, pruébenme. Prueba al Señor, hermano. No es, acuérdate, no es una cantidad, es una proporción. Dios no se agrada más del que da más, ni se agrada menos del que da menos. Cuando le obedecemos a Dios, hermano, Dios no ve la cantidad, Dios ve nuestra obediencia. Hay personas, escúcheme, hay personas en esta iglesia que han sido fieles con sus diezmos y que aunque muchas veces, le repito, necesitamos fe, porque decimos, ay Dios mío, si con trabajo voy a llegar, ¿verdad? O me voy a ajustar para tal o cual cosa. Pero hermano, hemos visto la mano de Dios, hemos visto la bendición de Dios. ¿Sabes qué? Muchas veces uno dice, es que a lo mejor si yo diezmo, me va a llover dinero, ¿verdad? O me va a aparecer en mi banco, en mi cuenta de banco más dinero. Mira, a lo mejor no pasa eso, a lo mejor nunca sucede eso, pero Dios te va a guardar. Dios va a guardar a tu familia. Dios va a guardar tus bienes, tu casa. Dios, mira, muchas veces Dios no nos da dinero de más, pero a veces Dios nos guarda de necesitar. Dios nos guarda de tener que andar sufriendo y tronándonos los dedos. Muchas veces no valoramos lo que tenemos, pero hermano, a veces Dios nos da cosas que no podríamos comprar ni con todo el dinero del mundo, empezando por tu salud, empezando por tu familia, empezando por tus hijos. Había un pastor que decía esto y lo quiero decir porque él lo ha dicho públicamente, ¿verdad? Y ustedes lo conocen, el pastor Carlos Marín. Él siempre nos comparte y dice, pues yo le he servido a Dios durante muchos años, estuve y pastoreando y dando. Y él dice, y un día yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, pues mira, vivo un poco estrecho, o sea, quisiera yo tener un poquito más de solvencia, de bendición, ¿cómo? Y entonces dice que él comenzó a platicar con otros pastores y empezó a escuchar pastores que tenían un hijo, 2 hijos, y cómo estaban batallando
para darles educación, para mantenerlos, para pagar cuentas de hospitales cuando se enfermaban y todo. Y entonces, dice el pastor, entonces Dios me habló a mi espíritu. Y pastores que tienen 2 hijos o 3 hijos. Y hay un pastor por ahí muy famoso que tiene 3 hijos. Y de sus 3 hijos, ninguno quiere nada con Dios. Son ateos. Son ateos, son alcohólicos, están en las drogas. Muchos de ellos. Y Dios le habló, dice, en ese momento Dios le habló a su espíritu. Y le dijo, mira, no eres millonario, no tienes maletas de dinero abajo de tu cama. Dice, pero sacaste adelante a tus 6 hijos. 6 hijos, les diste escuelas, les diste estudios, los alimentaste bien, están sanos. Y los 6 son pastores, los 6 les sirven a Dios. Y le dijo, dice que en ese momento él dijo, Señor, perdóname. Es verdad. Hay gente que quisiera cambiar millones de dólares por sacar a sus hijos de la cárcel. Hay gente que gasta literalmente millones de dólares en terapias y tratamientos y sus hijos nunca logran abandonar las drogas por completo. Y tú me has dado esa bendición. Tú me has dado esa capacidad, porque viene de ti y de nadie más, de sacar a mi familia adelante, de sacar a mis hijos adelante. Y es verdad, hermano, a veces tenemos cosas que son verdaderos tesoros y no los valoramos. Y es porque Dios ha sido fiel. Es porque Dios, hermano, ha respondido a su palabra. Por eso es importante que entendamos cuando la Biblia dice, probadme ahora en esto, hermano, prueba a Dios, probemos a Dios. No tanto para decir, ay, pues yo voy a dar para que Dios me dé o para que Dios, no. Aprendamos a conocer a Dios de tal manera que digamos, quiero pedirte que te pongas de pie conmigo, que digamos así como esa mujer dijo, así como esa mujer viuda pudo haber pensado y pudo haber dicho, pues ya nos vamos a morir. Aunque sea vamos a morirnos y que lo último que hagamos sea honrar a Dios, servirle a Dios por medio de darle de comer al profeta. Y esta mujer, por la fe, y le voy a decir algo, esta mujer está aquí como testimonio para nosotros en la Biblia. Pero cuando el profeta Elías regresó, cuando el profeta Elías vio la gloria de Dios descender sobre el altar, nadie se pudo imaginar que una mujer viuda en medio de su necesidad era la razón de que el profeta estaba ahí. Era la razón de que Dios había preservado a su siervo en ese lugar. Y hay mucha gente, hermano, que ve la iglesia y no se imaginan. Hay muchas personas, hermano, que de verdad han sido instrumentos de parte de Dios con sus oraciones y también con sus diezmos y con sus ofrendas para que la iglesia de Dios siga en pie. Y mira, yo me acuerdo hace algunos años atrás, cuando tú ibas al cine, toda la gente se salía del cine cuando la película terminaba. Terminaba la película y te ibas y tú decías, qué buen actor es este, ¿verdad? Los actores que salían en la película, qué bien salió la película y todo, ¿no? Pero nadie en el cine se quedaba a ver los créditos hasta que se pusieron de moda las escenas postcréditos. Entonces cuando termina la película ya nadie se sale del cine, todo el mundo se queda sentado porque sabes que después de los créditos viene otra escena. Pero la cuestión es que la gente dice, ay, ¿cómo tardan los créditos? ¿Sabes por qué tardan los créditos? ¿Sabes qué son los créditos? Es una lista interminable de nombres que empieza a salir así en la pantalla, en unas columnas. A veces hay hasta 4 columnas de nombres al mismo tiempo en la pantalla. Y son cientos y cientos y cientos de nombres que están pasando ahí que no salen en la película. Nadie los conoce.
Pero sin ellos, la película hubiera sido imposible de realizar. O sea, son anónimos. Solamente están ahí los nombres, ¿verdad? Y nadie los vería si no tuvieran que quedarse. Y así también en el reino de Dios, hermano, hay personas que han sembrado. Hay personas que tú ni te imaginas, porque no aparecen en la película, no aparecen en los reflectores, pero ahí están y han sido fieles. Y la mano de Dios ha estado con ellos. Y hay una bendición especial. Claro que sí, hay bendición. Pero eso es algo que Dios estableció, no como un privilegio para unos cuantos, aunque es un privilegio dar para la obra de Dios. Pero es algo que Dios nos dejó, hermano, para todos. Para todos. Y no importa, ¿verdad? Como algunos dicen, es que si mi diezmo nada más son 2 pesos o 5 pesos o 20 pesos, hermano, no importa. Cuando tú los das con agradecimiento al Señor, cuando tú le dices al Señor, Señor, mira, estoy agradecido contigo y es un privilegio poder traer mi diezmo delante de ti, hermano, la bendición de Dios viene sobre tu vida. Hay una bendición de verdad. Si fuera invento de uno como persona, se puede desenmascarar, pero rápido. Pero es una promesa de Dios. Es una promesa del Señor. Y quiero decirte, Dios nos ha dado el privilegio y Dios nos ha dado la bendición de ser parte de esta obra. Y muchos de nosotros, hermanos, vamos a poder tener esa satisfacción de poder decir, gracias Dios porque me usaste. Fui un instrumento tuyo para sostener esa obra, para sostener esa iglesia. Y te voy a decir algo, hermano, Dios nos va a llevar a otros niveles. Dios nos va a llevar a más. Si tú creías que la iglesia iba a ser para siempre esto, así nada más lo que estamos viendo el día de hoy, quiero decirte que te has equivocado. Dios nos va a llevar a más. Esta temporada donde Dios nos estuvo sustentando de manera milagrosa se va a terminar, ya se está terminando. Y Dios nos va a llevar a otra temporada en donde nos vamos, la mayoría de nosotros nos vamos a esforzar y vamos a decir, le voy a dar a Dios lo que es de Dios y me voy a ajustar. A lo mejor sí va a representar un sacrificio, a lo mejor sí va a representar un esfuerzo extra de mi parte, pero lo voy a hacer. Y hermano, Dios nos va a llevar a otros niveles como iglesia. Dios va a comenzar a traer bendiciones. Le digo algo y acuérdese, porque no soy yo, es Dios. Acuérdese de esto. Vamos a empezar a ver milagros aquí en la iglesia, milagros de sanidad. Vamos a empezar a ver milagros que gente enferma va a sanar. Vamos a ver milagros de asuntos legales que eran una maraña, que eran imposibles de resolver y se van a resolver. Y nadie se va a explicar cómo. Todo mundo va a decir, esto era imposible, esto no se hubiera resuelto, pero ni con el juez de la tremenda corte, no, era humanamente hablando imposible. Y Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer. Dios va a tocar el corazón de gente y la va a traer a la iglesia, que personas van a decir, se durmió el diablo y se lo arrebataron, ¿verdad? Porque eso era imposible que esa persona llegara a la iglesia. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a empezar a hacer. Y vamos a ser testigos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente piensa, pero sí tienen un poco de cuerda, pero se les va a acabar. Mucha gente piensa, sí, pero esa nada más era llamarada de petate y se va a terminar, se va a pasar. Y le voy a decir algo, hermano, humanamente hablando, a nosotros sí se nos puede pasar y se nos puede terminar y se nos puede acabar, lo que usted quiera, pero la obra es de Dios. La obra es de Dios. Y Dios es el que sostiene su iglesia. Dios es el que sostiene su iglesia, hermano. Y vamos a ver la mano de Dios. Cierre sus ojos en esa tarde y levante sus manos.
vamos a ver la mano de Dios, porque el Señor nos va a llevar a servirle. El Señor nos va a llevar a una nueva temporada, a un nuevo nivel en su presencia. Vamos a empezar a conocer, gente va a empezar a madurar, gente va a empezar a ser bautizada con el Espíritu Santo. Los dones de Dios se van a empezar a activar en muchas personas, en muchos de ustedes. Dios te va a empezar a usar para alcanzar a otras personas. Dios te va a empezar a usar para hacer luz, para hacer bendición. Por eso Dios te ha traído a este lugar, para entrenarte, para capacitarte. Por eso Dios ha estado hablando a tu vida y has estado en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque las palabras que Dios te habla estando en el desierto se quedan contigo para siempre. Las palabras que Dios te habla, se te puede olvidar la bendición que Dios te da cuando todo está bien, pero la bendición que Dios te da cuando estás en el desierto no se te olvida nunca. Por eso Dios te ha pasado por el desierto, no porque se ha olvidado de ti, no porque no ha escuchado tus oraciones, pero Dios te ha pasado por el desierto para que te des cuenta de que si Él no hubiera estado contigo, te hubieras muerto en el desierto. Levanta tus manos en esta hora al Señor y vamos a adorarle. Vamos a adorar al Señor Jesús y vamos a decirle: Señor,